Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos los amigos y hermanos en esta oportunidad. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo, quienes se conectan a través de esta plataforma, de este canal de YouTube. Quiero saludarlos a todos y bueno, vamos a comenzar con los estudios acerca del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, donde nos quedamos. No sin antes orar al Señor para que Dios nos guíe en este tiempo y en este periodo de estudio. El Señor sea glorificándose y guiándonos en esta oportunidad. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, nos ponemos, amado Señor, en tus manos para que nos guíes a través de esta palabra, y esta palabra también sea revelada, Señor, conforme se esté estudiando este Evangelio que le hemos titulado Estudiando paso a paso, escudriñando las Escrituras paso a paso. Gloria al Señor. Amén. Comenzamos la palabra del Señor en esta oportunidad. Gloria al Señor. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Jesucristo. La palabra entonces nos enseña y dice: en aquel tiempo, 14:1, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por esto actúan en él estos poderes. Gloria al Señor. Primero veamos quién era Herodes, o también llamado aquí, dice la palabra, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Amén. Herodes, también conocido como Antipas, amén, fue hijo de Augusto, gloria al Señor, que gobernó a Galilea y Perea en el año 20 a.C. Se casó de manera escandalosa con Herodías, la esposa de su hermano Herodes Filipo. Su hija se llamó Salomé, según la historia lo relata. Amén. Tuvo hermanos Herodes y uno de ellos fue de quien había tomado su esposa, Herodes Arquelao, Herodes Felipe o Felipo, Herodes Filipo I y II, y también llamado Arquelaos. Gloria al Señor. Amén. Es una breve introducción acerca de este hombre llamado Herodes, porque muchas veces nos preguntamos, o hay gente que se pregunta, ¿y quién era Herodes? ¿Y por qué estaba allí? Gloria al Señor. Amén. En ese entonces Herodes estaba gobernando, como decíamos allí, Galilea y Berea. Gloria a Dios. Entonces empieza la historia y empieza la palabra diciendo que en aquel tiempo Herodes, quien estaba gobernando, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Amén. Jesucristo había despertado una fama muy grande por los hechos, por sus milagros, por sus enseñanzas, por la autoridad que él tenía en la palabra, y por ello, gloria al Señor, Herodes se sorprendió, amén, porque le seguía mucha gente, como a Juan el Bautista. Por eso es que dice que en el versículo 2 dice: y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. O sea, no había otro hombre dentro de Galilea, gloria al Señor, en aquel lugar. No había otro hombre en quien tenía una tal fama o tenía un tal poder, y gloria al Señor, en quien había despertado ese asombro en este hombre llamado Herodes. Pero aparece otro, en este caso el Mesías, gloria al Señor, ya que Juan el Bautista era profeta y tenía gran multitud que lo seguían, y que esa fama obviamente lo oía Herodes, gloria al Señor, y que al despertar otra fama, amén, al oír otra fama acerca de Jesús, él pensó que era Juan el Bautista. Por eso dice en el versículo 2: y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, que ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Sabemos que había poder en la vida de Juan el Bautista. La palabra dice que aquel pueblo se regocijaba porque Juan el Bautista era como una antorcha en el desierto. Amén. Un hombre de autoridad, un hombre pleno en la palabra, un profeta de Dios. Gloria al Señor. Y es por eso es que Herodes se sorprende sobre la fama
de este personaje que aparece, gloria al Señor, con las mismas características, pero con un poder aún más grande. Amén. Hablando del Mesías. Dice versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Aquí vuelve al pasado, es decir, que nos enseña qué había pasado con Juan. Gloria al Señor, amén, porque dice había resucitado de los muertos. Herodes pensaba que él había resucitado y nos da la razón, porque es que qué pasó con Juan el Bautista. Dice que Herodes había prendido a Juan, amén, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. La causa principal fue Herodías. Gloria al Señor, amén. ¿Por qué? Porque le decía el versículo 4, no te es lícito tenerla. Amén. Juan el Bautista le citaba la palabra, en este caso la Torá, gloria al Señor, también conocida en el capítulo 18 de Levítico, versículo 16, y este es un acto inmoral, que Herodes eran reyes paganos y reyes que, gloria al Señor, que también eran muy inmorales, a pesar de que gobernaban a un pueblo que tenía una ley de Dios. Capítulo 18 de Levítico, versículo 16 dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Amén. Es decir que Herodes había tomado la mujer de su hermano. Amén. Gloria sea al Señor, de su hermano, que se llamaba en este caso Herodes Felipo. Por eso es que este escándalo le llamó la atención a Juan el Bautista. Amén. Gloria sea al Señor. Y por ello constantemente donde veía Herodes, Juan el Bautista, bendito sea el Señor, en otros evangelios dice la palabra que Juan el Bautista reprendía a Herodes y le decía, no te es lícito tomar o tenerla, como él dice versículo 4 de aquí, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer. Versículo 5 dice que este hecho dice, Herodes quería matarla porque temía al pueblo. Amén. Quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta, hablando de la fama. Es decir, que Herodes, gloria al Señor, temía a ese pueblo que seguía a Juan el Bautista. Por ello no podía matarlo, porque habían, gloria al Señor, habían visto que de verdad este hombre llamado Juan el Bautista era profeta de Dios y que era un hombre que Dios había levantado para esos tiempos. En el versículo 6 dice que se presenta una oportunidad, gloria sea al Señor, oportunidad de la cual aprovechó Herodes para, la base de Cristo aprovechó, Herodías, la mujer de Herodes. Amén. Dice la palabra, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, llamada también Salomé, según la historia, danzó en medio y agradó a Herodes. Gloria sea al Señor. Dice la palabra, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Esto era algo común dentro de los reyes. Si vemos la vida de aquel rey llamado el rey Asuero, dice la palabra ya en el libro de Gloria sea al Señor, en el libro de Bendito sea Cristo, Esther, vemos la historia de esta mujer, gloria sea al Señor, quien cuando le agradaba al rey, y también acerca de Basti, dice la palabra que este rey ofrecía hasta la mitad de su reino porque hallaba gracia delante de él. Y esto era algo común que se hacía dentro de los reyes, amén, de aquellos emperadores, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que Herodías, obviamente Herodes estaba cometiendo adulterio, por eso le decía, no te es lícito tenerla, amén. Es decir, aquí nos enseña la palabra que, gloria sea al Señor, que en el tiempo de Jesucristo, después de él, después lo que pasó, después de su muerte, el Señor le dejó establecido, era una ley, gracias al Señor, que el adulterio era un pecado grave. Por eso es que Juan el Bautista confrontó a Herodes y a Herodías sobre todo. ¿Por qué? Porque había un pecado grave en aquel rey que estaba gobernando a un pueblo santo. Y ese celo que tenía Juan, obviamente, gracias al Señor, lo llenó, bendito sea Cristo, lo llenó de ese celo
en su vida, y por ello es que confrontaba a Herodes, por lo cual este prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Aquí vemos la acción de Satanás, y se cree que la palabra nos enseña que Elías, el espíritu de Elías estaba sobre Juan el Bautista, y aquí vemos que se está cumpliendo una profecía allá en el libro de Reyes, capítulo, si vamos a ir allá, gloria sea al Señor, bendito sea Jesucristo. La palabra nos enseña ya en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Dice la palabra: Acac dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, gracias al Señor, y dejó allí su criado. ¿Qué estaba pasando aquí? Se estaba cumpliendo ese espíritu que estaba en Herodías, el espíritu de Jezabel. Amén. Jezabel fue la esposa de Acac y era una mujer muy inmoral, gracias al Señor. Y esto es lo que se estaba presentando aquí, una inmoralidad. Y ese espíritu de Jezabel se hizo patente, se hizo esa profecía, gracias al Señor, se cumplió esa profecía en este tiempo, en la vida de este hombre, ya que Juan el Bautista habitaba en él el espíritu de Elías, amén. Y esa profecía de aquella Jezabel, ya que estaba en la vida de Herodías y en la vida de su hija, gracias al Señor, dice, por la cual ella, dice, instruida primero por su madre la había aconsejado que en un momento como estas fiestas, había de, gracias al Señor, de buscar el momento de la muerte de Juan. Dice: dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento. ¿A qué se refiere? Jamás y ningún, dice la palabra, ningún rey, como en el tiempo de Daniel, cuando cualquiera de estos reyes, alabanza al Señor, daban un edicto, amén, eran irrevocables sus edictos y sus juramentos. Por eso es que el rey se entristeció. ¿Por qué? Porque le había prometido a esta joven, que posiblemente también, como era inmoral tanto su madre como también su hija, posible que la hija también haya tenido también una vida sexual con el padre, gracias al Señor, cometiendo un pecado mayor. Pero dice que el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que la diesen, gracias al Señor, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, es decir, de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Gloria sea al Señor. Amén. Seguimos analizando la palabra en esta oportunidad. Seguimos con el versículo 13. Dice que oyéndolo Jesús este hecho, esta situación que había pasado, se apartó de allí, dice, en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Amén. Se cree que cruzó el mar de Tiberias hacia un monte en el desierto cerca de Bethsaida. Y cuando oyó, dice la palabra, esa multitud que constantemente seguía al maestro, dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Aquí nos habla de, gloria sea al Señor, hay un título que le ponen: la alimentación de los 5,000. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo. Y esto nos hace referencia a algo profético también. La palabra dice que el apóstol Pedro, predicando allá en Jerusalén, en el templo, ganó a 5,000 hombres. Gracias al Señor. Y esto también habla algo de espiritual, pero también nos habla de la tentación. Una de las tentaciones
grandes que el pueblo tentó a Dios. Amén. La palabra dice en Juan, en el Evangelio según San Juan, Jesús les dijo a aquellos hombres: ustedes me siguen no por las señales ni por la palabra, sino porque, gloria al Señor, por los panes y los peces. Es decir, que este hecho en cierta ocasión es algo repetitivo de lo que pasó en Israel en el tiempo en el desierto. Dice la palabra, estaban en el desierto. Versículo 16 dice: no tiene necesidad de irse, darle de vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y le dijo: tráemelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Amén. ¿Por qué 12 cestas llenas? Era el fundamento, y esto es algo profético. Aquellos apóstoles iban a dar ese alimento espiritual, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Recordamos en el desierto Israel, dice la palabra que Dios lo alimentó durante 40 años, donde su pie no se hinchó ni su ropa se envejeció. Amén. Era un protocolo pequeño de la cual Jesucristo, alabado sea el Señor, estaba haciendo un milagro, uno de los milagros grandes que, gloria sea al Señor, se hizo en el tiempo antiguo. Por eso que, alabado sea Jesucristo, el Señor está aquí dando a conocer, gloria sea al Señor, que Él era el buen pastor, como dice la palabra: Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. El Señor comenzó a obrar en la vida de estos hombres. Seguimos enseguida. Dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. Recuerden que era mucha la gente que lo seguía, gloria al Señor, y por ello Jesús siempre, constantemente, pedía que esté la barca preparada para poder alejarse de toda esa multitud, gloria al Señor, que se presentaban enfermos, necesitados, gloria al Señor, y abrumaban al Señor. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él los despide a ellos. Ellos le dicen: bueno, vayan adelante. Y él, Señor, despedía a la multitud, que se vayan a sus casas, ya saciados, gloria al Señor. Dice la Escritura: alabad al Señor, y hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, gloria al Señor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Se despertó una tempestad grande, mientras los discípulos cruzaban, gloria al Señor, al otro lado. Y dice la palabra que más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Este es otro milagro. Amén. Y esto nos da a conocer, gloria al Señor, tanto de la divinidad de Dios y tanto de los milagros que Dios hacía. Alabado sea Jesucristo. Y dice la palabra en el versículo 26, es un versículo muy controversial que quiero, gloria sea al Señor, escudriñarlo, ya que se ha prestado tal vez para malos entendidos o malas interpretaciones. Dice el versículo 26, y los discípulos, dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén. Veían a Jesús venir sobre el mar, y ellos, gloria al Señor, la Escritura aquí dice, alabado sea Jesucristo, un fantasma. Se cree que, gloria al Señor, nosotros como creyentes en Cristo no creemos en fantasmas. Amén. O como también hay un dicho: muertos en pena, que ellos también les llaman fantasma. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera solo una vez y después ir a juicio. Jamás, bendito es el Señor, en la Biblia nos enseña, ni la palabra de Dios, que el hombre muere y va, gloria al Señor, a penar o pena, o como le conocen, o está en la tierra, en el mundo de los muertos. Amén. Jamás existe eso. La Biblia no habla y no enseña eso. Y la palabra, cuando dicen ellos un fantasma, que pasa que Pedro, como tanto los discípulos,
estaban bajo la custodia de Roma. Roma también, como muchas naciones, habían adquirido la mitología griega. ¿Qué es una mitología? La mitología eran, gracias al Señor, mitos que no eran verdad, pero que se habían hecho una doctrina, como por ejemplo Poseidón, Hércules, que eran mitologías, gracias al Señor, dioses que ellos habían adoptado. Y por ello también esto era una mitología que posiblemente el apóstol, los discípulos habían oído, gracias al Señor, en ese entonces, ya que estaban bajo ese imperio. Y todo eso se presentaba, gracias al Señor, y por ello que su reacción fue esta palabra, ya que, como le digo, bíblicamente la palabra nos enseña que no existe, gracias al Señor, una persona, el alma, o una persona que esté en la tierra después de haber muerto. Amén. Que su alma, en este caso, vague en este mundo. Gracias al Señor. No está establecido, como tampoco no creemos, y no es antibíblico el purgatorio. Gracias al Señor, porque la palabra nos enseña que está establecido que el hombre solamente muere una vez y después de ir al juicio, es decir, al cielo o al infierno. Gracias al Señor. Por eso es que este versículo se ha malinterpretado, amén, para creer en los muertos que andan por el mundo, pero la Biblia no lo, gracias al Señor, en toda la palabra de Dios no lo avalan. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, amén. Ya que una de las cosas que despierta, gracias al Señor, pero mucha gente nos puede preguntar, pero yo he visto a mi familiar, gracias al Señor, yo he visto a mi papá, yo he visto a mi mamá, ya han muerto, pero ¿por qué los he visto andando por mi casa? Incluso los he visto, me han mirado. Gracias al Señor. La Biblia nos habla que ellos son demonios. Los demonios toman forma del hombre, de una persona. Gracias al Señor. Alabado sea Jesucristo. Eso uno lo puede ver allá en el libro de Samuel, cuando dice la palabra que Saúl consulta a una divina, una medium, y bueno, se manifiesta, dice la palabra allí, supuestamente Samuel, quien había muerto, pero gloria sea Cristo, era un demonio. Aunque otros tienen otra versión, pero la palabra lo declara claramente allí, ya que, gloria al Señor, nadie puede pasar de un lado a otro, como dice la palabra, nadie puede bajar del cielo ni subir. Bendito sea Jesucristo, amén. Por ello no creemos en los fantasmas, alabado sea el Señor, ya que son mitos, mitologías griegas que son inventos del hombre. Seguimos, y una de las causas que hace estos demonios que de verdad se presentan, y cuando uno los ve son como que fueran con familia, toman la forma o la imagen de muchas veces de los padres, de los hijos quienes mueren, pero una de las reacciones que uno claramente sabe que son demonios es el miedo, despierta un escalofrío en el cuerpo del hombre, y eso es una de las causas o de las esencias claves de que son demonios. Por eso es que Jesucristo le dijo, no temáis. Ellos tuvieron miedo, pensaban que gracias al Señor era un fantasma, era un demonio, pero Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, aquí vemos que el Señor, a pesar de que Pedro estaba viendo, gloria sea al Señor, un milagro en su vida, a pesar de que estaba viendo un milagro alrededor de él dudó, gloria sea al Señor, y por eso es que el Señor le extiende la mano, gloria a Cristo, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron de la barca, ese se calmó, y cuando ellos subieron en la barca, es decir, Pedro y Jesucristo, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. A pesar de que habían visto las señales, todavía no creían, gloria al Señor, que Él era el Hijo del Dios viviente, que Él era el Mesías. Gloria al Señor. Y viendo todas estas situaciones, alabado sea Jesucristo, todavía
había duda en sus corazones. 34 y termina el 36. Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, es decir, de Genesaret, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El manto, recuerden que representa o también es llamado talí. Amén. Es un manto que se ponía sobre el cabezal o la mitra de la persona, y dentro de ese manto estaban escritos las 12 tribus de Israel. Gloria al Señor. Y representaba el reino. Gloria a Jesucristo. Amén. Esta es historia, y también historia dentro del pueblo de Judá. Y esto nos enseña, hermanos, gloria al Señor, el poder de Dios manifestado, alabado a Cristo, y el poder del Señor y el Evangelio de Jesucristo. Aquí viendo en esta noticia, como dice, que le trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga a todos. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo una vez más. Espero que esta enseñanza sea de mucha bendición. Cada uno, tanto pastores como hermanos, tienen un ángulo distinto, y por eso es que es muy amplio la enseñanza, la palabra. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Por ello siempre es bueno que siempre indaguen, siempre estudien, ya que así se llenan de riquezas en cuanto a su palabra. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Espero que sea de mucha bendición esta enseñanza en esta noche.